¿En tu centro de trabajo se aprecian grietas en las paredes y techos? Bien, vamos a trabajarlos en orden. Para empezar, abordaremos los techos. Estos deben de ser de materiales tales que protejan de las condiciones ambientales externas. Pueden utilizarse para soportar cargas fijas o móviles, siempre y cuando hayan sido diseñados para estos fines. Deben de permitir la salida de líquidos para evitar inundamientos, y deben de soportar las condiciones normales de operación. ¿Cómo habrá que verificarlo en una inspección? Se cumple con los requisitos de la norma cuando se observe que los techos de las diferentes áreas protegen a los trabajadores contra lluvia y otras condiciones ambientales externas. Habrá que tomar en consideración que son diferentes las condiciones de techos de hormigón que los de lámina o los de tipo palapa, entre otros. Se debe de comprobar que no existen deformaciones o fracturas que pudieran representar riesgos en el caso de que existan cargas fijas o móviles soportadas por los techos. Tenemos que comprobar que los techos permiten la salida de líquidos y que obviamente estos sean dirigidos a los lugares adecuados. Ok, en cuanto a paredes del centro de trabajo, estas deben de mantenerse con colores que eviten la reflexión de la luz cuando se trate de las caras interiores para no afectar la visión del trabajador. Pueden utilizarse para soportar cargas solo si fueron diseñadas para estos fines. Deben de contar con medidas de seguridad tales como protección y señalización de las zonas de riesgo, sobre todo cuando en ellas existan aberturas de más de 2 metros de altura hacia el otro lado de la pared, por las que haya peligro de caídas para el trabajador. Esto se verifica en una inspección de la siguiente manera. Observando que los colores de las paredes, en el costado que da al área donde los trabajadores realizan sus actividades, por su tipo de acabado o por la pintura que los cubre, no representan un riesgo de deslumbramiento por efecto de la reflexión de la luz en ellas. Se debe de observar que las paredes que soportan cargas no presentan deformaciones, agrietamientos o otra condición de riesgo. En caso de que existan aberturas en las paredes a alturas superiores a 2 metros, por donde existan riesgos de caída a través de ellos, debemos de verificar que existen elementos de protección para evitar estas caídas de personas y objetos y que existen señalamientos que indiquen el riesgo. Las ventanas no son consideradas como aberturas de riesgo en las paredes. Los elementos de protección para evitar caídas por las aberturas en las paredes pueden ser, entre otros, barandales, mallas, postes de delimitación o cintillas de prohibición al paso. Bien, en cuanto a pisos, estos deben de mantenerse en condiciones para no generar riesgo de trabajo, de acuerdo con el tipo de actividades que se desarrollan. Deben de mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de caídas o resbalones. Deben de ser llanos en las zonas para el tránsito de las personas. Deben de contar con protecciones como cercas provisionales o barandales desmontables de una altura mínima de 90 centímetros u otro medio que proporcione protección cuando tengan aberturas temporales de escotillas, conductos, pozos y trampas durante el tiempo que se requiera la abertura. Deben de contar con señalización donde existan riesgos tales como cambio de nivel o por las características de la actividad o del proceso. ¿Cómo lo verificamos en una inspección? Todo esto va a ser de una manera física y observacional. Para empezar, debemos de verificar que en los pisos de las diferentes áreas de trabajo no se encuentran objetos, materiales o sustancias que sean un factor de riesgo para los trabajadores. Estos pueden ser, entre otros, los siguientes: objetos y materiales tirados o desordenados en el área de tránsito, grasas impregnadas, líquidos o materiales a granel derramados que pudieran provocar resbalones, protuberancias o baches pronunciados
y aberturas sin protección o señalización. No se deben de considerar aquellos líquidos vertidos en los pisos que no son factores de riesgo para los trabajadores. El agua de lluvia, por ejemplo, que temporalmente se estanca en los patios de los pisos de concreto, asfalto o tierra, no son considerados como acumulamientos que generen riesgos en los pisos. Se tiene que verificar también que los pisos por donde circulan los trabajadores son llanos, o sea, planos. Cuando existan aberturas temporales en los pisos, se debe de verificar que estos cuenten con protecciones que señalen su localización y peligro para prevenir caídas de los trabajadores. Estas protecciones pueden ser cercas provisionales, barandales portátiles y postes portátiles con cintas de prohibición de paso. Si la protección identificada en las aberturas de los pisos son barandales, éstas deben de tener una altura mínima de 90 centímetros. Se cumplen también con los requisitos cuando en el recorrido de inspección se identifiquen señalizaciones en los cambios de nivel de los pisos o los riesgos de caída o resbalamiento en pisos, por efecto de la actividad que en ellos se realiza, llámese limpieza, reparaciones, entre otros.